a la sección de quién es quién en las mentiras y también vamos a informar sobre el avance en la transformación del ISSSTE. Creo que es muy importante que los derechohabientes del ISSSTE, maestros, trabajadores al servicio del Estado, sepan cómo vamos para mejorar los servicios en el ISSSTE. De modo que le damos a Elizabeth la palabra y luego lo del ISSSTE. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Hoy es 19 de junio del año 2024. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y vamos a iniciar, porque es falso que la producción de la Comisión Federal de Electricidad se haya reducido en 43% en cuanto a la generación hidroeléctrica. El pasado 9 de junio, ¿y qué creen? Esta vez no fue Reforma quien publicó esta nota falsa. Ya ven que trae una jurada contra la Comisión Federal de Electricidad. Se trata del Economista, aquí lo vemos en pantalla, que publicó una nota titulada Sequía desplomó 43% generación hidroeléctrica de la CFE en 2023. Pero esto es falso. Hay otra falsedad. La nota afirma que en 2023 la Comisión Federal de Electricidad proporcionó energía generada por hidroeléctricas el 7.7% de la producción total de la empresa, menos que en 2022, que fue de 14%. Pero estos datos tampoco son ciertos y vamos a desmentirlos. En 2023, la generación hidroeléctrica de CFE inyectó a la red el 13.34% de la generación de la Comisión Federal de Electricidad. En la nota se compara la generación hidroeléctrica de 2022, que es época invernal, con la de julio de 2021, en verano, cuando llueve, y las presas turbinan más. La generación hidroeléctrica es estacional, o sea, que no nada más mienten, sino que también publican datos tramposos. Lo que no dicen los medios es que la Comisión Federal de Electricidad, que hoy cuenta con 60 centrales hidroeléctricas que aportan el 22% de la energía que inyecta la empresa del Estado al sistema eléctrico nacional. La CFE desarrolló 20 proyectos hidroeléctricos, moderniza 16 centrales hidroeléctricas y equipa a 4 presas con el fin de proveer energía con bajos costos de operación y mantenimiento, extendiendo su vida útil por más de 50 años. Esto es histórico en México y no como publica El Economista en días pasados. Pero vamos con la siguiente, porque esta sí es una volada. No es verdad que el Gobierno de México haya quitado el derecho a ampararse ante la ley. Seguramente los que nos están viendo, nos están escuchando, aquí los colegas de la prensa han visto esto por doquier, y es que medios de comunicación como Animal Político y Código Magenta, así como la Coparmex, que recordemos que fue uno de los financiadores de la guerra sucia durante el periodo electoral, eso no se nos debe olvidar a nadie, así como las mismas cadenas de cuentas automatizadas o bots en redes sociales que han atacado al Ejecutivo Federal. Se han dedicado a difundir que con el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 14 de junio se eliminará el derecho de cualquier ciudadano a acceder a un amparo en contra de un acto de autoridad o ley. ¿Cómo ven esto? Es una volada, ya no saben qué inventar. Esto es mentira. Primero decir que se modifican 2 artículos con este decreto a la ley de amparo. Es el 148 y a este se le agregó un párrafo. Lo voy a leer. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales. Esto es, este párrafo es con la finalidad de delimitar los efectos de cualquier suspensión. El otro artículo que se reforma es el 129 para
acabar con excepciones de la ley. Esto es, este decreto del Ejecutivo Federal se expide por la necesidad de mantener la división de poderes. ¿Y esto por qué? Porque hay jueces que por proteger intereses económicos han suspendido leyes o decretos aprobados por los legisladores y que benefician al pueblo de México. Y ya nada más vamos a dar 3 ejemplos para no dejar. El primero es ver cómo el Poder Judicial invadió las funciones que le competen al Poder Legislativo al suspender la ley de la industria eléctrica y los hidrocarburos para beneficiar a empresas privadas en contra de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. El segundo ejemplo es impedir la distribución de libros de texto en perjuicio del derecho a la educación pública y gratuita de niños y niñas. Verdaderamente es indignante pasar por las infancias. Y el tercer ejemplo es que al anular la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, aprobada por el Congreso, también estaban invadiendo funciones del Poder Legislativo. ¿Y con qué fin? Para mantener los privilegios del Poder Judicial. Pero pues ya sabemos que así se las gastan y esto no es lo único que dijeron en contra del Poder Judicial, porque también hubo noticias falsas y armaron noticias falsas contra la reforma al Poder Judicial. Y esto es que algunos medios de comunicación, políticos, opositores, opinadores de ocasión, no entienden que México ya cambió. Y vamos a dar un ejemplo de esto. MBS y el Latinus de Loret de Mola publicó que la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas cuestionaban las reformas propuestas por el Ejecutivo, lo cual resultó falso, aunque muchos medios y en redes sociales replicaron esta noticia falsa. El primero fue Latinos, que publicó el 14 de junio pasado: la reforma judicial es regresiva y provocará un daño mayúsculo, atribuyéndoselo a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 2 días más tarde, el 16 de junio, MBS Noticias publicó y difundió por radio y por su medio de internet una nota titulada "Plan C, UNAM advierte por iniciativa de reformas de AMLO". Y dice, es dañina y regresiva, asegura. Esta nota afirma que dichas reformas inciden en la división de poderes y buscan concentrar el poder en la presidencia de la República. Ambas notas adjudican falsamente las declaraciones del Instituto de Jurídicas y a la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM los desmintió, quedaron. Porque el 17 de junio dijo que esto se trata de un libro colectivo publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre las 20 iniciativas de reforma presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. También dijo que lo expresado ahí de ninguna manera representa un posicionamiento de la máxima casa de estudios de México ni de la comunidad universitaria. La UNAM además precisó que los textos publicados reflejan exclusivamente la opinión de sus autores. Se refiere a 2 investigadores que escribieron una crítica a la reforma al Poder Judicial en el capítulo 11 del libro. Sus afirmaciones fueron retomadas por estos medios y por opositores a la reforma. Existe la libertad de investigación, agregamos y repetimos, existe la libertad de investigación y la crítica es bienvenida desde el inicio de la 4ª transformación de la vida pública de México. Pero disfrazar un trabajo académico con la toma de posición de una institución en la vida pública del país sí es actuar con dolo. Pero como ha escrito un célebre columnista cuyo nombre no podemos mencionar, para ellos la verdad es irrelevante. No les importa publicar mentiras. El objetivo de la campaña es atacar, mentir y desprestigiar, ganar la narrativa. Les tenemos una noticia a aquellos que creen que así se gana la narrativa. Ya perdieron porque ya nadie les cree. Y bueno,
Vamos ahora a intercambiar, siempre estamos acostumbrados a que por último pasamos en la colaboración con Infodemia, pero ahora primero vamos a ver, les vamos a presentar esta colaboración de cada semana sobre las mentiras que se han vertido acerca de la reforma al Poder Judicial. Vamos a verlo. La posible aprobación de la reforma al Poder Judicial ha desatado una nueva ola de mentiras contra esta, con 5 líneas falsas de argumentación. 1. La falsa destrucción del Poder Judicial. López Obrador lleva años cantando que quiere destruir a la Suprema Corte y destruir al Poder Judicial para arreglarlo a su antojo. Y que tiene como propósito simplemente descabezar a todo el Poder Judicial. Esto es falso. La reforma no plantea ni la destrucción ni la desaparición del Poder Judicial. Plantea la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular, la sustitución del Consejo de la Judicatura por órganos técnicos especializados y autónomos y parámetros temporales para garantizar justicia pronta y expedita. 2. La gente no sabrá elegir o votar por un juez. El voto del pueblo bueno que asegura no se equivoca en lo que parte de un falso supuesto. Ahí están las lecciones de la historia, a veces dramáticamente. Ahora, dile a la gente que vote por el que se escoja. ¿Qué sabe la gente del Poder Judicial? No, pues nada, es como lo que te decía. No tiene idea. La gente no tiene el conocimiento suficiente, y no estoy diciendo que haya una ignorancia total, pero no existe el conocimiento suficiente sobre la labor de un magistrado, de un juez, de un ministro. Este discurso clasista asume que el pueblo es ignorante e incapaz de tomar sus propias decisiones, olvidando que la propia Constitución lo coloca como el depositario de la soberanía. El artículo 39 de la Constitución asegura que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. La reforma al Poder Judicial propone que sea el Senado quien reciba las postulaciones realizadas por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, verifique los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución y envíe al Instituto Nacional Electoral el listado de candidaturas. Será el INE quien fijará las reglas en materia de tiempos oficiales de radio y televisión, periodos de campaña, modalidades de fechas, de foros y debates para que los ciudadanos puedan ejercer su voto de manera informada. 3. Los jueces serán del presidente. ¿Quiere usted que un ciudadano no se pueda defender de las acciones del gobierno porque los jueces son del presidente? Sí hay una preocupación fundada de la propuesta que hoy se hace en la fórmula para elegir a integrantes de la Suprema Corte, porque se presume como un sesgo en términos del control de Morena y sus aliados. Hay esa preocupación. Esto es falso. La iniciativa propone que sean los ciudadanos quienes elijan a los jueces a través del voto directo. Además, no modifica los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La iniciativa propone sustituir toda referencia a designación por elección. 4. Los foros serán simulación. La reforma judicial, Morena ya la cantó muy claro. Los foros en el Congreso serán para oír y no para debatir, o sea, simulación. La propuesta para realizar foros sobre la reforma al Poder Judicial busca una amplia discusión y participación que incluya abogados, jueces, magistrados, ministros, trabajadores judiciales, colegios de abogados y escuelas de derecho. 5. La UNAM está en contra de la reforma al Poder Judicial. La Universidad Nacional Autónoma de México aclaró el pasado 17 de junio que el documento elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la universidad sobre las 20 iniciativas de reforma presentadas por el presidente López Obrador no representa un posicionamiento de la máxima casa de estudios de México, solo reflejan exclusivamente la opinión de los autores. Infodemia. Gracias a la colaboración con Infodemia, les tenemos malas noticias a estas personas que acaban de opinar falsamente en contra del Poder Judicial y que
Vimos en este periodo electoral que se la pasaron infantilizando al pueblo de México, diciendo que no podían elegir, y después que se engañaron ellos mismos porque se hablaban entre ellos mismos y vieron que perdieron porque la gente ya no les cree ni confía en lo que dicen, pues siguen mintiendo, no aprenden. Y una prueba de eso es que les vamos a presentar 3 encuestas sobre lo que piensa la gente de la reforma al Poder Judicial. La primera es de ENCOL. A la pregunta que realizó esta encuestadora, dice: el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum están proponiendo una reforma al Poder Judicial. Antes de que yo lo mencionara, haciendo encuestado, ¿usted estaba enterado de esto? El 45% sí estaba enterado, el 54% no está enterado. La otra pregunta que se realizó fue: por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Miren esto. 61% piensa que todos o la mayoría de los magistrados, jueces, son corruptos, mientras el 35% dice que poquito o nada. La otra pregunta que realizaron fue: ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Este dato es arrasador y es muy significativo de cómo piensa el pueblo de México. El 75% dice que deben elegirse por elección popular. La otra pregunta que se realizó fue: ¿y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? Arrasador también, 73% dice que por elección popular del pueblo de México. Otra pregunta que realizó ENCOL fue: ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente al Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción? 85% de los encuestados dijo estar de acuerdo en la creación de este órgano independiente. Otra pregunta que realizó ENCOL fue: por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial? ¿Sí o no? La respuesta en un 83% fue que está de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Otra pregunta dice: ¿usted votaría a favor o en contra de reformar al Poder Judicial? Y 82% contestó que está a favor de esto. Esto no concuerda con lo que dicen los opinadores, ¿no les parece? Otra de las encuestadoras que realizó un sondeo entre los mexicanos fue la de Las Heras, y también preguntó si estaba enterado o no de la reforma al Poder Judicial. 49% respondió que no, mientras el 51% que sí. Vamos a repetir las preguntas. ¿Qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial?, preguntó de Las Heras, y el 58% piensa que los ministros, magistrados y jueces son corruptos. ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros y magistrados y jueces aquí en la Suprema Corte? Los ministros, el 68% dijo que por elección popular del pueblo de México, mientras que los magistrados dijo que el 68% deben ser elegidos por el pueblo. A la pregunta de si usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente al Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta de corrupción, el 87% le respondió al de Las Heras que está de acuerdo en la creación de este órgano independiente. Urge este órgano independiente. Y por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma al Poder Judicial? El 77% respondió que sí, mientras el 14% que no. Le preguntaron también de Las Heras si de Las Heras al pueblo de México, a los encuestados, si en sus manos estuviera votar para que se llevara a cabo una reforma al Poder Judicial. ¿Usted votaría a favor o en contra de que se llevara a cabo? Otra vez, el 81% estuvo a favor. Pero aquí no acaba, porque ustedes se acuerdan del
oso monumental que hizo la encuestadora Massive Caller y que después tuvo que salir a pedir disculpas por lo que sucedió en el periodo electoral. También ya dijo que iba a hacer una reestructuración y que se iban a cuestionar cosas. Bueno, pues hasta Massive Caller, de no creerse, hasta esta encuestadora que falló en la pasada elección y que, bueno, hasta ellos mismos aceptaron que manipularon los resultados, publicó una encuesta que resultó muy reveladora porque coincide con las anteriores. Al parecer ya están reivindicando el camino, pero no sabemos, hay que darles el beneficio de la duda nomás. Y entonces ellos preguntaron si estaban de acuerdo o en desacuerdo que los jueces y magistrados sean electos por voto popular. El 60% dijo que sí, mientras el 39.8% que no. La última pregunta que vamos a presentar en esta sección es igual, de Massive Caller, considera que los candidatos a jueces electos por voto popular deben primero pasar por estrictos exámenes actuales y ellos podrán ser candidatos, o que cualquier abogado debe ser candidato. Esta pregunta tuvo el 89% de que sí deben someterse a examen, y mientras el 10% dijo que cualquier abogado. Miren, aquí se los dejamos porque es evidente que la mayoría de la gente está a favor de la elección del voto popular del pueblo de México hacia los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.